Señores, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva entrega, a una nueva edición de Mis Enigmas Favoritos. Saludamos a nuestro público que habitualmente viene a ver este programa en directo. Buenas noches, bienvenidos. Además tenemos hoy una familia, unos amigos que han venido de Martos. Bienvenidos a este programa, espero que lo pasen bien esta noche. Son las 10 y 16 minutos de la noche, estamos en riguroso directo en la sintonía de Radio Televisión Benalmádena y Canal B. Comienza un nuevo programa de Mis Enigmas Favoritos. Hoy presentamos este libro que tengo aquí conmigo, Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de Kennedy. Está escrito por 4 autores. Estoy seguro que muchos de ustedes, los que ven este programa, conocen a estos 4 autores. Por lo menos lo escuchan en radio. Hablamos de un longevo ya programa de radio, un magnífico programa de radio en Onda Cero. Se trata de La Rosa de los Vientos. Y dentro de ese programa de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, pues existe una tertulia que popularmente se ha venido a llamar la tertulia de las 4 Cs. Este libro lo escriben esas personas, los que hacen ese programa de radio. Juan Antonio Cebrián, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales y Jesús Callejo. Está con nosotros un buen amigo de este programa, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Jesús Callejo, investigador y escritor. Buenas noches, bienvenido una vez más a este programa y a esta temporada. Muchas gracias, Luis Marín. Enigma, se llama así esta nueva aventura, ¿no? Sí, como ves, un título escueto, pero que dice muchísimas cosas. Por eso se sugirió poner también ese subtítulo, ¿no? Porque claro, Enigma, al final había que definir un poco el contenido del libro. El contenido del libro es muy variado. Son enigmas históricos, 100 enigmas históricos, escritos, pues eso, por estas cuatro personas, con un 25% de responsabilidad cada uno de nosotros y con un compromiso también, que era el ser amenos y rigurosos en los datos y que no apareciera nuestra firma en ninguno de los capítulos para que el lector intentara adivinar por nuestra forma de ser y por nuestro estilo a quién correspondía cada uno de ellos. Han sido 7 años de convivencia radiofónica, de momentos de radio, de misterio y de palabras. Muchos seguidores, muchos oyentes de este espacio, La Rosa de los Vientos, que ahora se refleja en este libro, dando o intentando dar respuesta a todos esos enigmas históricos. Esa es un poco la idea. Lo que hemos hecho es recoger un poco esas inquietudes de los oyentes que nos preguntan semana tras semana pues, determinadas cuestiones, muchas relacionadas con la historia, pero otras con la religión, otras con las sociedades secretas, otras con la ufología. Y entonces pensamos que era una buena idea recoger la gran mayoría de estas inquietudes que tenían los oyentes, que en el fondo pues, es una pequeña representación, ¿no?, de todas las inquietudes que hay a nivel general, y pensamos que estos 100 enigmas podían ser como un buen baluarte, una buena punta de flecha para, bueno, no explicar y convencer de lo que ahí decimos, porque como ves son enigmas, pero sí plantear muchas cuestiones, muchas dudas, muchas preguntas, muchos interrogantes, y que de alguna forma fuera un libro, un manual que nos sirviera a todos un poco, recogiendo datos muy actuales, pues prácticamente hasta un mes antes de que se cerrara. Bruno Cardeñosa, buen amigo tuyo, ha estado varias veces en este programa. Yo quisiera trasladarte mi enhorabuena y mi felicitación por este trabajo, porque como he dicho y repito, son muchos años de radio y están aquí, vertidos en este libro. Vamos a empezar a hablar de un poco los contenidos. Hay 100 enigmas, pero claro, esta noche vamos a tocar algunos pocos. Jesús, vamos a comenzar a ver unas imágenes, fíjate qué imágenes, en el mar, porque vamos a hablar de enigmas del pasado, de civilizaciones y culturas del pasado. Y en estas imágenes que ustedes van a ver a continuación, hablamos de un enigma precioso, de un enigma que ha seguido a cientos de autores para escribir libros y también para hacer películas. Hablamos de la Atlántida. La Atlántida, un mito, una realidad. ¿Me preguntas? Sí. Uy. Son las dos cosas para mí. Es decir, para mí es incuestionable que existió algo en medio del Atlántico que se denominó Atlántida y que después se generó muchísimo mito, muchísima leyenda, hasta el punto de que ahora lo más correcto sería hablar de las Atlántidas. Cada vez que se descubre una civilización desconocida, una civilización desaparecida en cualquier parte del planeta, y de hecho se ha ubicado, como bien sabes, en muchísimos sitios, desde el Mar Negro, el Mar Mediterráneo, bueno, pues esos son distintas Atlántidas. En definitiva, es una palabra genérica que serviría para intentar definir lo que ha sido una cultura que ha desaparecido, que se ha escrito muchísimo sobre ella, pero sin olvidar que todo parte de un mito que Platón lo reflejó en sus libros y que es la Atlántida. Y para mí no hay ninguna duda que por lo menos la original, la que se destruyó, la que sirvió de civilización madre, estuvo en medio del Atlántico. Quizá como estamos viendo en estas imágenes, bajo el mar, bajo el océano. Sí, está claro que en el océano tiene que haber vestigios de esta gran cultura. Lo que pasa es que se comenta que todavía queda algo
que de alguna forma se puede ver, que se puede tocar, se puede fotografiar. Dicen que puede ser las islas de Cabo Verde, dicen que puede ser las Islas Canarias. En fin, es mucho suponer, porque una de las cuestiones básicas es, si partimos de esa premisa y vamos a partir de ella, ¿no?, de que realmente fue una gran isla, una isla continente que estuvo en el Atlántico, ¿en qué parte estuvo? Más bien cerca de las costas americanas, más bien cerca de las costas europeas. Bueno, pues Platón fue claro, ¿no? ¿Eh? Platón fue claro. Platón fue claro, exactamente, más allá de las columnas de Hércules. Por lo tanto, tendríamos que ubicarla más cerca de nosotros. Y sabes que las últimas teorías, además, bastante plausibles, es que estaría enfrente de las costas de Cádiz. Y claro, eso es muy fascinante porque nos toca muy de cerca. Parte de España y el norte de África estaría, no que formara parte exactamente de la Atlántida, pero sí como colonias que tuvo la Atlántida, porque no lo olvidemos que la Atlántida, uno de los motivos que dice Platón, se destruye por su ambición, cuando intentan conquistar el mundo, cuando intentan conquistar las poblaciones limítrofes. En fin, su tecnología era muy desarrollada y precisamente eso es lo que la ambición propuso. Los dioses prácticamente se enfadan con ellos y es lo que hace que esa isla continente se hunda. Pero ojo, no se hunde la civilización, no se hunde la cultura, quedan vestigios en las costas. Bueno, pues parte de esos vestigios estarían recogidos en lo que es esa parte de España, todo lo que son las marismas del Guadalquivir y la parte norte de África. Y como no, hay un mito recurrente que estaría relacionado con la Atlántida, que sería la mítica Tartessos. Jesús, ¿dónde están los flecos de esa Atlántida en la actualidad? ¿Dónde la podemos ver? ¿En Egipto, por ejemplo? Los flecos estarían en muchos lugares donde se sabe que floreció una cultura muy por encima del desarrollo tecnológico que había en aquella época. Se sabe que hace unos 4.000 años aproximadamente, 4.500 años, hubo 3 puntos importantes en el planeta donde se desarrollaron 3 culturas por encima de la media, donde habría que pensar si realmente fueron culturas autónomas que se desarrollan prácticamente de la nada o que procedían de una fuente común. Me refiero al delta del Nilo, es decir, la cultura egipcia, ese es uno de los lugares. Me refiero a Mesopotamia, me refiero al Valle del Indo, donde los vestigios serían Mohenjo-Daro y Harappa. Es decir, son 3 núcleos, 3 focos, donde se sabe que su desarrollo científico y tecnológico era muy avanzado. Y estamos hablando de unas épocas parecidas. Surgen de la noche a la mañana. Tú bien sabes que Egipto prácticamente pasan de ser unos pueblos seminómadas a convertirse pues el gran emporio, el gran imperio de aquel momento del Mediterráneo. No surge de la nada una cultura de estas características. El panteón egipcio y el panteón mesopotámico es muy parecido. Son dioses que representan las mismas cualidades y representan los mismos atributos, con distintos nombres. Qué casualidad. Es decir, todo procedería de alguna civilización madre. Aquí habría casi que hablar de 2 enigmas, o de 3. La Atlántida sería uno, pero también se habla de otros continentes desaparecidos, que eran Mu y Lemuria. ¿Forma parte todo de lo mismo? Yo creo que sí. Es decir, de civilizaciones madres que luego desarrollan esas culturas en otros lugares que no desaparecen por las aguas, pero sí desaparecen por otro tipo de cataclismo. Jesús, intentándolo ubicar en el tiempo, ¿cuántos miles de años hace que la Atlántida se hundió? Estaríamos hablando siempre de unos 12.000 años, es decir, del 9.000, 11.000... Es que es una fecha que se repite. Siempre se repite, efectivamente, es como una constante, un leitmotiv, lo cual eso nos hace pensar que algo hay de verdad. Cuando se menciona siempre esos 12.000 años, esos 11.000 años, en general, ¿no?, cuando estamos hablando de 9.000, 10.000 años antes de Cristo, es lo que nos está poniendo sobre la pista que algo debió ocurrir en aquel momento y que generó varias circunstancias, por lo menos 2 mitos que son recurrentes. Uno de ellos es la Atlántida y las distintas Atlántidas que se han ido reencontrando con el paso del tiempo. La otra es lo del diluvio universal. Es decir, el diluvio universal se sabe que no es un mito que forme parte de la Biblia, sino que también aparece en tablillas sumerias, que aparece también en textos precolombinos. ¿Estaríamos hablando del mismo diluvio? Seguro que no, porque la parte cronológica hace aguas y nunca mejor dicho. Pero sí estaremos hablando de culturas, de civilizaciones que desaparecen por un gran cataclismo, en este caso producido por el agua. Y también los mitos más recurrentes proceden de esa época en concreto, de esos 9.000, 10.000 años antes de Cristo. Jesús, ¿tú crees que algún día se encontrará alguna prueba arqueológica de la existencia de la Atlántida? De hecho, se están encontrando cada día. Ahora mismo, como bien sabes, hay unas investigaciones que están en ciernes cerca de las costas cubanas, donde Paulina Zelinsky ha descubierto lo que puede ser una de las culturas que va a dejar boquiabiertos a más de un investigador. Tema, dicho sea de paso, y noticia que me traje en exclusiva, pienso no solo para España, sino también para Europa, con aquellas filmaciones que pudieron ver nuestros telespectadores en este programa.
artículo que publicaba la revista Enigmas, ¿te acuerdas, no, Jesús? Me acuerdo perfectamente. Bueno, pues ahí eso todavía se está investigando. Se sabe ya que empiezan a aparecer construcciones ciclopias en algunos casos, construcciones piramidales. Eso formaba parte de una cultura. Y ojo, y aquí el dato es importante, de momento Pablo Ignace Lisk lo ha datado hace 8.000 años, nos estamos acercando una vez más a esa fecha mítica de los 9.000 antes de Cristo. Eso para mí es un vestigio, no sé si de la Atlántida, pero sí de una de las Atlántidas, de una cultura de la que ahora mismo no tenemos ningún vestigio, ningún rastro. Y qué pena, porque cuántas civilizaciones de esas habrá en el pasado, cuántos vestigios están todavía por encontrar y que formará parte además de un plan general para reescribir de nuevo la historia, porque realmente la historia, por lo menos del pasado, no es tal como nos lo han contado. Para concluir esta parte de la Atlántida, y ahora que has mencionado el tema de Cuba, espero que sea así, el director de esta casa se ha comprometido a que en febrero nuevamente estemos en Cuba para seguir con esta interesante historia, porque además continúan las investigaciones. Y yo entiendo que tenemos que seguir informando sobre el asunto, porque creo que es trascendente. Sobre las filmaciones que pudimos emitir, se observaban unos símbolos en esos monolitos de piedra que curiosamente se asemejan mucho a la cultura olmeca. Lo curioso y lo enigmático es que no sabemos tampoco nada de esa cultura, los olmecas, ni quiénes fueron ni de dónde vinieron. No, no se sabe nada. Los olmecas es un enigma, pero bueno, prácticamente es un enigma casi todas las culturas precolombinas. Es menos la azteca porque fue en el momento en que, bueno, hubo el encuentro, más bien el encontronazo con los conquistadores españoles. Y de hecho los aztecas ya fue como la última generación un poco devaluada, casi descafeinada de las grandes culturas que hubo en México. Pues del Océano Atlántico viajamos ahora a México, porque en México también hay otro complejo arqueológico apasionante. Hablamos de Teotihuacán. ¿Quiénes construyeron Teotihuacán? Bueno, pues ahí estamos ante otro enigma. Es la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, así parece que significa la etimología de la palabra Teotihuacán. Pues todo un enclave arqueológico a unos 50 kilómetros al noreste de México, Distrito Federal, que todavía sigue generando muchísimos enigmas, como es lógico en estos lugares, ¿no? Empezando por la fecha. La fecha, hay muchas dudas. Hay gente que dice que puede tener una antigüedad de 1500 años antes de Cristo. Otros, los más conservadores, estamos hablando de arqueólogos, pues hablan de que realmente estaríamos hablando de una cultura que surge alrededor del siglo I o siglo II antes de Cristo y desaparece pues sobre el 500 después de Cristo. Es decir, da igual. Yo creo que eso es lo de menos. Es lo de menos ahora que estamos hablando un poco en general de este tema. Lo importante es la finalidad que tenía y las construcciones que hay importantes. Un poco para ubicar, ¿no?, un poco a todos los telespectadores, decir que es un complejo ceremonial gigantesco. Hay tres pirámides importantes, que sería la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y otra pirámide más pequeñita que es la Quetzalcóatl. Pero todas ellas están circundadas por una calzada, una vía, que le llama la calzada de los muertos, con lo cual ya nos está poniendo sobre la pista de esa finalidad que tenía, pero sorprendente. Es decir, aparte de que se han encontrado, esto es un dato reciente, ¿no?, de hace un par de meses, sacrificios humanos en una de las pirámides, la pirámide de la Luna. De hecho, se han encontrado a 12 guerreros decapitados en esa pirámide, es decir, que ahí se hacían algún tipo de sacrificio. Por lo tanto, esa cultura no era tan pacífica como nos han querido decir, sino que tenía unos rasgos bastante macabros. Pero al lado de estas grandes pirámides, en fin, que tienen en concreto la pirámide del Sol, una base, ¿no?, de lado de unos 223 metros, lo cual ya estamos hablando de una construcción importante de 64 metros de altura, que albergaban muchos misterios por la orientación. Pero la calzada de los muertos, según algunos investigadores, estaría representando la Vía Láctea. Es decir, si esto es verdad, estas teorías, estaremos hablando de una especie de microcosmos que está intentando reflejar en la Tierra lo que es el espacio, lo que es el cosmos. Pero dentro de los muchos enigmas que se podrían estar desglosando, te voy a contar uno que puede llamar mucho la atención y que no es tan conocido. Venga. Bueno, esta calzada de los muertos está plagada de pequeños templos piramidales alrededor, con más o menos importancia estratégica y funeraria, en este caso también ritual. Una de ellas es el que llaman el Templo de la Mica. ¿El Templo de? De la Mica. Lo llaman el Templo de la Mica porque se encontraron que el suelo estaba, plagado, por decirlo así, de este material, de mica, ¿no? Y les llamó la atención a un poco a los investigadores, pero bueno, pasó desapercibido. ¿Por qué mica? ¿Por qué no piedra? ¿Por qué no otro tipo de material que era el propio, por ejemplo, de las pirámides, tanto del Sol, de la Luna, como la de Quetzalcóatl? ¿Por qué la mica? Bueno, en un principio eso, que podía ser ya un enigma en sí mismo, cuando se descubrió, se investigó de dónde procedería la veta de la mica, los investigadores se quedan asombrados. ¿Sabes dónde procede esa mica, de ese templo que está por ahí medio marginado en la calzada de los muertos?